Buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Adrián Loaiza Orrego y en este espacio quiero compartir con ustedes el desarrollo de una temática que hace parte como estudiante que debo desarrollar en la materia de Historia de las Ideas Políticas. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para una corta presentación con relación a esta temática a desarrollar en este espacio, agradeciendo toda su atención. Y el invitado de hoy a nuestra sesión es Maquiavelo. Vamos a hablar un poco fundamentados en su obra El Príncipe, que sin duda tiene un impacto importante en todo lo que tiene que ver en el espectro político contemporáneo, y tocaremos algunos aspectos con relación a esa obra, El Príncipe, con relación a esas temáticas que tienen que ver con esa separación de la moral y la política y los conceptos como virtud y fortuna. De alguna manera tocaremos estos relevantes aspectos desde una perspectiva muy general. Recordar entonces allí mi nombre, Luis Adrián Loaiza Orrego, como estudiante de esta materia que he citado en el día de hoy. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre Maquiavelo. En primer lugar, revisemos un poco sobre algunos datos de Maquiavelo. Este personaje es un pensador político italiano del Renacimiento. Tiene su participación en la escena de la humanidad, por decirlo así, en esta vida entre 1469 y 1527 en esta zona italiana que se llama Florencia. ¿Y por qué es conocido este personaje? Bueno, una de sus obras más relevantes y que impacta todavía nuestra contemporaneidad en términos de los aspectos políticos, tiene que ver con El Príncipe. Esta obra la escribió alrededor de 1513 y sin embargo fue publicada casi unos 20 años después, alrededor de 1532. Incluso es una obra que se publica posterior a su muerte, posterior a su muerte. Pero, ¿por qué es relevante este personaje? En cierta medida, ¿qué nos impacta de este personaje? Y resulta que este susodicho tiene como una especialidad en cuanto a un direccionamiento de su pensamiento con relación a la política que tiene que ver con una realidad bastante pragmática que se ha mezclado y se ha, digámoslo así, impregnado en muchos aspectos gubernamentales y que incluso de estas formas de pensamiento de este personaje tenemos un concepto derivado como el maquiavelismo, que podemos decir que en algunos momentos de nuestras historias políticas se da como esa contextualización sobre esa etiqueta, podríamos decirlo así, de maquiavelismo, que se asocia con cierto aspecto de sagacidad, de astucia, que tiene que ver a su vez en ese realismo de la política. Y vamos a ver entonces algunos aspectos de este contenido, de este personaje que sin duda impregnan todavía todo el escenario político contemporáneo, y Colombia, nuestro país, no es uno ajeno a este impacto. Con relación a su pensamiento político en cuanto al concepto de separación de la moral y la política, se reconoce de este personaje esta expresión como que el fin justifica los medios. Digamos que este es el concepto por el cual se cataloga mucho todo lo que tiene que ver con esta doctrina maquiavélica
Pero va más allá todavía de este concepto, porque cuando Maquiavelo toca el tema de la separación y la política, y la separación de la moral y la política, no solamente se pudiese sintetizar en ese fin justifica los medios, no, él hace incluso como una profundización en cuanto a estos liderazgos en la política que deben tener esa capacidad de sagacidad, de astucia, de situación con gran practicidad, y ahí viene todo este aspecto pragmático. Además de esto, si representa esa astucia, esa sagacidad, ese pragmatismo, violar normas éticas conservadoras, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y digamos que aquí vemos eh, algo en nuestro panorama, si hacemos una visualización de nuestra política, vaya, bastante relevante. Al finalizar estaremos viendo cómo desde esta perspectiva, desde este pensamiento, pudiésemos tener algunas validaciones en nuestra contemporaneidad o en nuestra actualidad, y vamos a comprender mucho más a qué hacemos referencia con que ya desde entrada, desde esta perspectiva entre la separación de la moral y la política, ya tenemos una visual de nuestro entorno muy claro en términos de una aplicación que vemos día a día. Con relación a la virtud, debo mencionar que no es una óptica desde el concepto de virtud como tal que pudiésemos conocer. Nosotros pudiésemos conocer el concepto de virtud en términos de un don, en términos de una cualidad, en términos de algo muy positivo de resaltar de una persona. En el caso de Maquiavelo, no aplica de la misma forma. Cuando habla de este concepto de virtud, se señala sobre esa capacidad que tiene el liderazgo de administrar, de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con aspectos de fortuna y aprovechar las oportunidades para lograr sus objetivos. Y tiene que ver mucho con lo que ya hemos mencionado desde el primer aspecto de la sagacidad, de la astucia. Es decir, para Maquiavelo, el tema de virtud es una capacidad de reacción en aprovechamiento de oportunidades. Vaya, pero se une también a estas formas de pensamiento el término fortuna, que lo vemos ya participando, hablando de este concepto de virtud. Y cuando Maquiavelo hace referencia a la fortuna, hace hincapié sobre una habilidad de poder precisamente tomar decisiones estratégicas que logren el éxito. ¿Por qué razón? Porque todo cambia. Hay que estar atentos a las situaciones, y hay circunstancias que van a requerir que la estrategia cambie para asegurar el éxito. Entonces unamos las tres. Bueno, necesitamos astucia para que podamos tener sagacidad, estrategias cambiantes en el momento que lo necesitemos para aprovechar cualquier oportunidad. Y si tenemos que transgredir una norma ética, hay que hacerlo. Pues sigamos ahondando un poco más en este pensamiento político que es bastante impactante en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de realismo político, Maquiavelo hace hincapié sobre esa observación de la realidad política y se aleja de utopías, se aleja como de idealismos, él se aleja de idealismo, no. Vamos a la realidad, vamos a el tema práctico, y por eso él hace también, de alguna manera, un enfoque bastante importante sobre ese pragmatismo para el ejercicio del poder. Hay que actuar, lo que dé resultado, vamos a tenerlo en consideración en términos del ejercicio del poder. Nada de idealismos, realismo político. ¿Y por qué razón, Maquiavelo? Bueno, es que el Estado es en sí lo más
grande, lo más importante. Lo que importa es el Estado. El Estado tiene preeminencia. Entonces entra esta otra conceptualización que tiene Maquiavelo, donde señala que el Estado es un fin justificado y que todos los líderes deben tener la disposición de tomar medidas, incluso de características de inmoralidad, de impopularidad, siempre y cuando eso le brinde el bienestar requerido al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es preeminente, es por encima de todo, tiene prelación. Bueno, ¿y qué más entonces debemos considerar sobre este pensamiento político de Maquiavelo? Bueno, cita Maquiavelo que hay una necesidad de adaptación, porque es importante que en términos de esa astucia citada y señalada, que es bastante relevante también ese concepto en estas doctrinas maquiavélicas, hace referencia, que lo veíamos, se ancla muy bien al concepto que ya citábamos hace un momento en el slide anterior, donde hay que estar atentos a adaptar y ajustar la estrategia en el momento correcto para aprovechar cualquier oportunidad y por lo tanto hay una necesidad de adaptación. Hay que estar atentos al cambio, hay que estar atentos a modificar, hay que estar atentos a estar dispuestos a movilizar la estrategia en aras de que podamos alcanzar, desde esa perspectiva de los liderazgos políticos, puedan alcanzar el bienestar del Estado. Entonces vemos aquí algunos aspectos que se, digámoslo así, elevan un poco más con relación al pensamiento político de Maquiavelo, de la expresión del fin justifica los medios. Realmente es un poco más profundo el concepto maquiavélico que podemos ver a grandes rasgos en este espacio o en estos minutos que tenemos el día de hoy. Pero bueno, y ya, a pesar de que no hemos visto un ejemplo claro de esta perspectiva maquiavélica, cómo pudiese ayudarnos a analizar ciertos eventos de nuestra realidad política, de nuestra cotidianidad, voy a citar un ejemplo, voy a citar un ejemplo que nos va a dar mucha claridad de lo que se refiere a un concepto maquiavélico ya y que desde esta perspectiva nos ayuda a entender esas dinámicas que encontramos en nuestra sociedad colombiana. Y voy a citar un ejemplo que yo considero que es desafortunado. Es desafortunado. En Colombia hemos tenido una lucha bastante bastante fuerte, incluso en algunos casos desde desde un alcance desmedido contra el comunismo. Hemos sido considerados un país con una inclinación hacia la derecha bastante importante. Podemos decir, Colombia puede ser considerado uno de los países más de ultraderecha en estos eh, países latinoamericanos. Por eso es tan complicado tener en ese momento un gobierno progresista eh, desde estas perspectivas, desde posturas ideológicas. Volviendo acá al enfoque de nuestra temática maquiavélica, pudiésemos considerar este ejemplo de esa lucha contra el comunismo, de esa lucha activa contra esa postura ideológica comunista. Nace entonces el paramilitarismo. Tenemos entonces grupos que son considerados en rebelión, guerrillas, defensoras de unas ideas que lamentablemente empiezan también a afectar nuestras sociedades, a desligarse un poco de sus ideales fundamentales y se empieza a ver de alguna manera afectada a la población.
Esto lleva a que nazcan otros grupos, también al margen de la ley, para hacer un contrapeso a este tipo de ideas, a este tipo de posturas políticas. Y nace entonces el paramilitarismo. Y quiero citar estas palabras que son un claro ejemplo de maquiavelismo en Colombia. Cito, abro comillas. Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo yo creo que se está evitando un mal mayor con una imposición como esta. Dura, sí. Fuerte, sí. Difícil que la gente la entienda, no tiene justificación de ninguna manera. Pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta a largo plazo son muchísimas. Cierro comillas. Carlos Castaño en entrevista con Darío Arismendi en el año 2000. Y lo que estamos viendo aquí en esta expresión de esa época es nada más y nada menos una postura, una conceptualización de Maquiavel, a lo que se refería Maquiavel. Recuerdan lo que habíamos citado hace un momento. Elementos de astucia, elementos de sagacidad, y si hay que ir contra algún principio, contra algún valor, contra un tema de moral, vamos, pero el que debe es el Estado. Hay que defender al Estado. Y si es una mano dura, sí. Y si esto es muy fuerte, sí. Que no tiene justificación, no la tiene. Pero nos va a evitar un mal mayor. Vaya, esto realmente es una expresión, en ejemplo real de lo que es un pensamiento maquiavélico. Espero con esto poderles haber dado alguna instrucción, algún un pequeño, digámoslo así, concepto sumado a su conocimiento, y queda la invitación para seguir ahondando en estas doctrinas maquiavélicas que para nuestra aplicación en esta sociedad que vivimos es bastante relevante, es bastante relevante, y vamos a encontrar, vaya, posturas maquiavélicas en muchos personajes en nuestra política actual. Muchas gracias por su atención y espero haber contribuido a, como he citado, algún elemento más de conocimiento en nuestra formación de cultura general. Que estén muy bien. Hasta la próxima.